Dios les bendiga, queridos estudiantes de grado séptimo. Bienvenidos a su clase de Democracia y Cátedra de la Paz. Me alegra saludarles a cada uno de ustedes. Y bueno, iniciamos con un video, la clase, ¿cierto? Ustedes acabaron de ver un video muy interesante que trae una explicación y más que una explicación, una introducción, una orientación a el tema inicial de Cátedra y Democracia, pues en el tercer periodo, ¿cierto, estudiantes? Entonces, espero ese video haya sido de mucha ayuda y mucho apoyo. ¿Para qué, profe? Para lo que vamos a empezar a desarrollar en este tercer periodo, como ya se los dije. ¿Listo, chicos? Así que es un video muy interesante que espero hayan podido tomar mucha atención, tomar en su cuaderno uno que otro apunte, una que otra descripción. Si no lo hicieron, tranquilos, no se preocupen, que no hay ningún problema. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a iniciar. Así que todos van a escribir ahí en el cuaderno tercer periodo. ¿Listo, chicos? Tercer periodo en la asignatura de Cátedra y Democracia. Bueno, profe, el segundo periodo escribimos todo en democracia. ¿Será que seguimos escribiendo en democracia solamente? Claro que sí. Van a seguir escribiendo los temas que vamos a ver. A partir de estas dos asignaturas lo pueden escribir en el cuaderno de democracia. Si ustedes dicen, no, profe, a mí me gustaría escribirlo en cátedra el tercer periodo, yo usé segundo periodo en democracia y el tercer periodo me gustaría escribir en cátedra todos los temas del tercer periodo, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ya es libre decisión de cada uno de ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, teniendo ya presente esta instrucción, pues vamos a iniciar. ¿Listo, chicos? Vamos a iniciar con nuestra clase. Así que por favor, todos tercer periodo, fecha de hoy. Y vamos a iniciar con el primer tema. ¿Listo? Espero les haya gustado el video. Espero lo hayan podido comprender y tener una noción o una idea. ¿Listo? Uy, profe, pero es que vi el video, pero algunas cosas fueron muy rápidas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tranquilos. ¿Listo? Tranquilos que lo vamos a empezar a orientar. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, van a escribir luego del tercer periodo, van a escribir la fecha de hoy y el siguiente tema macro. ¿Cuál es el tema macro, profe? Ramas del poder público. ¿Listo, chicos? Ramas del poder público. Entonces, muy atentos, por favor. Bueno, profe, ¿y qué serán las ramas del poder público? Pues resulta que ustedes ya tienen unas ideas. ¿De dónde, profe? Del video que acabaron de ver. Sin embargo, vamos a concretar un significado muy puntual sobre las ramas del poder público. ¿Qué serán las ramas del poder público en la nación colombiana? Entonces, como ustedes saben, siempre que vamos a abordar una temática, un acontecimiento histórico, necesitamos diferentes aspectos, como cuáles, profe, un significado, cronología, es decir, fechas, ubicaciones espaciales en el ámbito geográfico de territorios, y en este aspecto pues nos vamos a orientar en el concepto de el tema macro denominado ramas del poder público. ¿Listo, chicos? Bien. Hay dos conceptos en pantalla. Hay dos conceptos en pantalla que ustedes pues los están viendo. Así que vamos a poder tenerlos en nuestro cuaderno. Entonces vamos a colocar primera viñeta o un asterisco, un chulo, y vamos a tener escrito en nuestro cuaderno este primer concepto. Luego, el segundo concepto. Lo pueden empezar a escribir de una vez. ¿Listo? Lo pueden empezar a escribir ya. Mientras vamos escuchando o van escuchando lo que quiero que comprendan y aprendan de las ramas del poder público. ¿Listo, estudiantes?
Bien, entonces, cuando nosotros vamos a hablar de las ramas del poder público, necesitamos entender qué son los poderes públicos, profe. Entonces, cuando vamos a hablar de los poderes públicos, específicamente nos direccionamos a un entorno jurídico y a un entorno político. Cuando abordamos el entorno político y jurídico, eso nos va a tener, digamos que, o nos va a dar una idea de más o menos para dónde es que estamos orientando este tema. Entonces, inicialmente, chicos, las ramas del poder público las vamos a poder entender como un conjunto de diferentes instituciones o entidades que obviamente tienen un objetivo, ¿sí? Y que están determinadas por el Estado. En este caso, pues la nación colombiana. Como ustedes lo vieron en el video, existen diferentes instituciones, ¿sí? De vigilancia, de control, y el video también hacía referencia a las ramas del poder público. Pero necesitamos definir, antes de ir a ver cada rama del poder público, que son 3, necesitamos definir qué son las ramas del poder público, antes de ir a caracterizar o antes de ir a conocer cada una de ellas. Entonces, como les venía diciendo, cuando nosotros hablamos de ramas del poder público, que se puede tomar como poderes públicos también, como la definición de poderes públicos, vamos a denominar a las ramas del poder público como una unión o una, digamos que, alianza o un conjunto entre diferentes instituciones o entidades determinadas por un estado o un país y que van a tener, digamos que, esa facultad o esa, digamos que, ese aval o esa garantía de tener autoridad sobre una determinada población. En pocas palabras, estas instituciones que conforman, digamos que las ramas del poder público, van a tener un determinado poder, un determinado, digamos, sistema en el cual van a traer, digamos que, un control sobre una determinada población. En este caso, la población, ¿cuál sería? Muy bien, la población colombiana, ¿cierto? Entonces, desde allí se van a categorizar estas ramas del poder público. Entonces, cuando entendemos qué son las ramas del poder público y las entendemos como diferentes entidades o conjuntos de instituciones que van a tener la facultad de poder controlar una determinada población, pero pilas, no controlar de una manera negativa, no como alguien que es un dictador o no como una entidad o una institución que hace lo que quiera y oprime a su pueblo o tal vez lo maltrata. Al contrario, lo puede, digamos que, desarrollar, al contrario, lo puede desarrollar de una manera positiva, ¿sí? Entonces ahí pasamos a la segunda característica en la cual las ramas del poder público no van a ser impositivas, no van a ser tal vez de una forma autoimpuesta por el mismo Estado, sino que al contrario, son creadas, son formuladas estas instituciones en determinados países, específicamente en el ámbito colombiano, pero ¿para qué, profe? Para tener un control y una armonía. ¿Es claro hasta ahí, estudiantes? Entonces necesitamos entender esto de una manera muy puntual y muy, digamos que, realista en el contexto en el cual nosotros como ciudadanos pues vivimos, y en este aspecto en la nación Colombia. Entonces, profe, ¿qué son las ramas del poder público? Recordemos, son instituciones, son entidades que tienen la facultad de promover un orden social, una armonía social, y que cada una se identifica en un punto importante o su objetivo es respectivamente diferente una a la otra. Una a la otra, ¿qué, profe? De una rama del poder público a otra rama del poder público. ¿Listo? Son 3 ramas del poder público y en esta clase pues vamos a iniciar o a conocer
la primera rama del poder público. ¿Listo, queridos estudiantes? ¿Cuál será, profe, la primera rama del poder público? Ustedes la pudieron observar en el video. ¿Cuál creen que será? Muy bien, la rama ejecutiva, ¿cierto? La rama ejecutiva. Entonces, la rama ejecutiva es la primera rama que conforma las ramas del poder público en la nación Colombia. Ya sabemos que son instituciones, ya sabemos que son entidades que van a velar por el orden, el control y la paz en un determinado territorio, en este caso en nuestra nación, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la rama ejecutiva. Ya ustedes tienen unas ideas, tienen unas nociones respectivamente desde el video. Bueno, profe, ¿qué será la rama ejecutiva? Entonces desglosemos. ¿Qué pensarán ustedes por ejecutiva o por ejecutivo o por ejecución? Planteemos algunas variantes de esta palabra. ¿Qué pensaron ustedes, estudiantes? Ejecución, ejecutiva, ejecutivo. ¿Qué significará esto? Entonces vamos a ver qué significará. Entonces, en pantalla hay dos conceptos de la rama ejecutiva. Bueno, más que dos conceptos, es un concepto que es la primera viñeta y nos va a describir quiénes conforman la rama ejecutiva. ¿Listo? Y en segundo plano nos va a poder describir qué sería, digamos que una caracterización de la rama ejecutiva. Prof, ¿qué será la rama ejecutiva? Entonces quiero que anoten estas dos viñetas en su cuaderno. Pero antes, ojo acá, hacemos un recuento. Tema macro, ¿listo? Subtítulo. Luego escriben las dos características. Siguiente, subtítulo. Y luego las dos características. ¿Listo, estudiantes? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán esas dos características, profe? Entonces, vamos a entender la palabra ejecutiva. Y cuando hablamos de la palabra ejecutiva, una significación que pudiésemos tener de esta palabra es que ejecuta, es que realiza o acciona. ¿Qué, profe? Las diferentes leyes. ¿Es correcto? La rama ejecutiva la vamos a entender como aquella rama que ejecuta las normas o ejecuta las leyes, ¿sí? Pero en el sentido de hacerlas cumplir, profe, ¿o en qué sentido? No en el sentido de que se cumpla, porque para eso está la rama judicial, ¿sí? Y ya vamos a entender más adelante qué será la rama legislativa. La rama ejecutiva se encarga de poder promover diferentes proyectos en relación a ¿qué? A las normas. ¿Cuáles normas, profe? Que pueden estar planteadas en la constitución política de un determinado país. En este caso, la constitución política de Colombia, con la última reforma constitucional, que estamos hablando de ¿qué momento, profe? Del año 1991, como la última reforma constitucional. ¿Es correcto? Bien. Entonces, ¿quiénes conforman la rama ejecutiva, profe? Entonces, primeramente, debemos entender que la rama ejecutiva representa el gobierno, ¿ok? Representa el gobierno, y al estar representada por el gobierno, pues resulta que Colombia es un país descentralizado, ¿sí? Su organización política, digamos que político-administrativo, que se denomina así, es descentralizado, o sea, el poder no recae sobre un solo territorio, sino sobre diferentes. Entonces lo vamos a poder comprender que la rama ejecutiva representa al gobierno, pero no de una sola forma o de un solo indicativo, sino que lo vamos a entender por las gobernaciones. Y en este caso, por las gobernaciones serían los diferentes departamentos que existen en la nación colombiana, ¿no? Que ya lo hemos podido observar y ver en el primer periodo, ¿no? Las alcaldías van en relación a los diferentes municipios, que algunos los abordamos en el segundo periodo. Las superintendencias, que entran ya como mecanismos, o más que mecanismos, como entidades de control,
¿Listo? Los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado entran a ser parte del Estado porque se basan en ser públicas. Entonces, estas formas de, digamos que de comprender los establecimientos, las empresas industriales que le pertenecen también al gobierno, y que no podemos hablar de, por un lado, de industriales sin la relación del comercio, porque ese es, digamos que el sentido es entrar en una escala económica y poder tener diferentes conexiones o relaciones también internacionales. Entonces, eso parte, digamos que de la rama ejecutiva. Entendiendo esta primera parte de la rama ejecutiva, muchachos, debemos entonces también comprender si la rama ejecutiva, profe, entonces representa el gobierno, son las gobernaciones, las alcaldías, las gobernaciones en relación a los departamentos, las alcaldías a municipios y los establecimientos públicos que usted nos acaba de decir, profe, en relación también al sector productivo, al sector comercial, en la parte económica. ¿Quién entonces realmente será la cabeza de la rama ejecutiva, profe? Y resulta que la cabeza de la rama ejecutiva es el presidente de la República de Colombia. En este caso, Iván Duque Márquez, ¿cierto? Nuestro actual jefe de Estado. Y desde allí, no solo la rama ejecutiva se categoriza porque él sea el presidente de la República de Colombia. No solamente en la rama ejecutiva está el presidente como esta función. Resulta que el presidente, al ser cabeza de la República de Colombia, claro, cumple esa faceta de presidente, es la máxima autoridad, prema autoridad de la, digamos que de la forma en que se organiza un Estado. El presidente es la máxima autoridad administrativa, ¿sí? De absolutamente todas las partes administrativas que existan en un país. Algunas formas las podemos entender diferente, claro que sí, pero en este caso nuestra nación, como es una república, entonces está organizada de forma democrática y de una forma que lo vamos a entender desde las ramas del poder público. ¿Listo, estudiantes? Entonces, ¿qué otras funciones pudiese también tener el presidente, profe, si es cabeza máxima de la rama ejecutiva? Pues jefe de Estado, como se los dije. Número 2 es el jefe de gobierno. Y 3 es la suprema autoridad administrativa, que entra a regular parte de eso. Entonces, digamos que formas administrativas, ¿cuáles serían, profe? Si es la suprema autoridad administrativa de diferentes también entidades, ¿como cuáles, profe? Pues esas entidades las vamos a entender por las gobernaciones, por las alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos, la parte económica, industrial también se relaciona en este aspecto. ¿Listo, estudiantes? Bueno, espero hayan anotado estas dos aspectos importantes como conceptos nos va a relacionar a la rama ejecutiva. ¿Listo? Muy bien. Entendiendo ya esta parte, profe, ¿qué podemos comprender más? Entonces, vamos a ir a entender las funciones del presidente como jefe de Estado. Pilas. En la rama ejecutiva, el presidente tiene diferentes papeles. Número 1 es el jefe de Estado, ¿sí? Y número 2 es el jefe de gobierno. Cuando hablamos de jefe de Estado, es como máxima autoridad en la nación colombiana. Cuando hablamos del jefe de gobierno, entra a ser la mayor entidad de, digamos que de autoridad ante los gobiernos que conforman la nación. ¿Cómo así los diferentes gobiernos, profe? Porque al ser descentralizados, como ya se les dije, hay diferentes divisiones del poder en relación a los departamentos, en relación a los municipios, ¿correcto? Entonces desde allí lo tenemos que comprender también. ¿Listo, queridos estudiantes? Muy bien. Entonces, entendiendo estas dos partes, vamos a ir a comprender las funciones del presidente como jefe de Estado, ¿es correcto? Las funciones del presidente como jefe de Estado. Así que vamos a colocar, por favor, un subtítulo que diga tal cual como está en pantalla. Funciones del presidente como jefe de Estado. Bueno, profe, ¿cuáles son las funciones del presidente como jefe de Estado? Entonces, póngame en atención. Las funciones del presidente como jefe de Estado, al ser la máxima autoridad administrativa y al ser también el máximo jefe de gobierno, pues necesitamos entender qué es eso del jefe de Estado.
Entonces vamos a ubicarnos en estas características o en estas tres viñetas importantes que surgen a partir de qué, profe? De comprender las funciones del presidente, que es la máxima autoridad de la rama ejecutiva y que a su vez pues tiene esas facultades de autoridad o de poder. ¿Cuál, profe? La primera, el presidente, ¿qué hace, profe? Al pertenecer a la arriba, representa al país internacionalmente. Entonces ustedes van a ver cómo en diferentes organismos internacionales, y nombro uno, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que anualmente, entender que anualmente algunos países que conforman la Organización de las Naciones Unidas pues tienen diferentes asambleas, y parte de ello una responsabilidad que parte también como función del presidente de la República como jefe de Estado es representar al país internacionalmente en lo que sea necesario, ¿sí? Nosotros como Nación Colombiana pertenecemos a diferentes organismos internacionales que van a fomentar formas, digamos que de acción social en la parte mundial. Una organización es la que les acabo de nombrar, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Otra es la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Otra organización es la UNASUR, la Unión de las Naciones del Sur, o del Cono Sur específicamente. Entonces, representar al país internacionalmente es una de las responsabilidades del jefe de Estado. Estos estudiantes, entonces, es comprender esto de una manera muy puntual, muy específica. ¿Necesitamos solo comprender eso, profe? No, necesitamos comprender una segunda función. Y es que el presidente también suscribe tratados con otros países. El ejemplo más claro de tratados que tengamos nosotros como país es Estado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, ¿cierto? Desde allí, profe, ¿qué pasa con esos tratados? Digamos que políticamente también se entienden como pactos, ¿sí? Como pactos o como tratados. Son alianzas entre diferentes países con un fin económico, pero también con un fin, digamos que de escala o de avance social. En ese caso, pues desde allí también se van a plantear formas en las cuales la nación colombiana, pues una de las funciones del presidente es tratar de conectarse de una forma positiva, obviamente de una forma positiva y que no perjudique a su población, es decir, a sus, digamos que habitantes en el ámbito del país, que vayan, digamos que a tener una afectación a contextos políticos y económicos. Entonces, cuando hablamos nosotros del Tratado de Libre Comercio o cuando hablamos de diferentes pactos, ejemplo con China, tenemos también un tratado que se relaciona directamente con la parte económica, ejemplo con la exportación de aguacate, ¿sí? Hacia este país, hacia la República Popular de China. No solo eso, sino que también tenemos tratados y conexiones con Corea del Sur, ¿sí? Y a partir de ello, ¿en qué sentido, profe? En el ámbito educacional, ¿sí? Hay diferentes tratados y conexiones en becas para poder ir a estudiar a Corea del Sur, en los cuales pues obviamente hay que concursar, hay que hacer diferentes situaciones, pero esas conexiones o esos tratados significan esto, significan que un país tenga una conexión con otro país y que juntos se beneficien a partir de lo que cada uno individualmente tenga y que le pueda aportar al otro, ¿sí? Y no vamos a traer digamos que una desventaja, sino que ambos países a la par pues van surgiendo a nivel económico, social, político. ¿Es correcto hasta ahí? Bien, chicos. Y finalizamos con una función del presidente como jefe de Estado, que es elegir los embajadores que representarán a Colombia en el exterior, ¿sí? Nosotros como nación colombiana necesitamos también, digamos que esa representación digamos que de entender también, digamos, esos embajadores van a tener, digamos que esa forma de representar a Colombia en el exterior, ¿sí? ¿Cómo así, profe, de representar a Colombia en el exterior? Entonces, necesitamos comprender unas medidas también que tienen los embajadores.
pues, o digamos que más que medida es como una forma de responsabilidad social también con el país. Esos embajadores parten de unas diferentes acciones que ellos tienen en otros países, pero que están representando individualmente a un país, que a gran escala pues es colectivo. Entonces, cuando hablamos de que el presidente es el que elige realmente a los embajadores en los países, que sutilmente la tercera característica se relaciona con la segunda, con esos países que nosotros tenemos tratados o que tenemos alianzas, resulta que deben existir embajadores, ¿sí? Deben existir embajadores que van a tener una representación del país y viceversa también, ¿sí? Entonces, digamos que algunas afectaciones que hay por parte del país, así muchachos, entonces entendemos, digamos que esa representación de diferentes embajadores en el ámbito de las funciones también que tiene el presidente en el caso de elegirlos. ¿Listo, estudiantes? Esto de embajadores lo vamos a tocar un poco más en la rama legislativa. Espero no se me pase, que lo toquemos de una forma más puntual, o ya miraremos si podemos abordarlo desde un análisis también desde un video. ¿Listo? Entonces no se me preocupen, estudiantes. Entonces espero hayan podido comprender dichos aspectos. ¿Cuáles dichos aspectos, profe? Número 1, entender el tema que vamos a orientar en el tercer periodo. Un poco de esas descripciones que nos van a llevar a un concepto, en este caso las dos que están en pantalla. La rama ejecutiva inicialmente a partir de dos caracterizaciones, y entendiendo en primer lugar las funciones del presidente como jefe de Estado. ¿Listo? Pilas, por favor. Todo subrayado en amarillo quiere decir que es un subtítulo. Y por favor, vamos notando en el cuaderno las diferentes características o viñetas que están en pantalla. ¿Listo, queridos estudiantes? Bueno, muy bien. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Espero hayan relacionado el video con la clase del día de hoy y que podamos tener una relación también de diferentes conocimientos a partir del video y de lo que yo les acabo de enseñar en esta clase. ¿Listo, chicos? Entonces me alegró que cada uno de ustedes estuviese muy activo, muy atento a la clase, y próxima clase, valga la redundancia, vamos a continuar. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar con el tema de las ramas del poder público y específicamente en la rama ejecutiva. ¿Listo, queridos estudiantes? Así que Dios les bendiga grandemente y todo desarrollado en el cuaderno. Y ya saben que no me deben de enviar evidencias. ¿Listo? Todavía no me van a enviar absolutamente nada de evidencias. ¿Listo? Yo les indicaré cuando me envíen evidencias. ¿Listo, queridos estudiantes? Entonces, Dios les bendiga. Ánimo en todo aspecto y que el Señor les bendiga grandemente. ¿Listo, queridos estudiantes? Así que, bye bye, Dios les bendiga.